Una mujer necesitada, marginada, una niña muriendo. La alegoría de la Iglesia, la humanidad redimida en este pasaje. Con mucho gusto les presento una alegoría de este pasaje relacionado con una mujer sufriendo con flujo de sangre por 12 años y una niña que murió a los 12 años. Representa al pueblo de Israel y por ende el mundo entero. Muchas gracias por su atención. Cuando la mujer tocó el borde del manto y salió virtud del Cristo, ella tenía la confianza de que sanaría. El Dios de toda carne está atento al más débil de sus criaturas, al marginado, al vejado, al afligido. El Mesías era para ella también, a pesar de su hediondez, y el ánimo, tu fe te ha sanado. Seguramente habría otras mujeres con esa condición en Israel, pero fue ella la que se acercó, quien buscó, quien fue intrépida y tocó su manto puro. Las mujeres ministran a Jesús. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chus, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Los discípulos no comprendieron la necesidad de buscar a aquella persona usada, que el maestro quería que reconociera su necesidad en medio de la multitud, en medio de ir a levantar a una niña de la muerte. Él nunca está apurado, cosa alguna no lo detiene para realizar su obra en la tierra. Parece que su segunda venida para llevarse a los suyos se dilata, pero él todavía camina inadvertidamente en busca de otros entre el pueblo. Nada oculto que no haya de ser manifestado. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Daniel 2:22. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Él está aquí en medio nuestro, aunque no lo sintamos, a menos que en un acto de fe alarguemos nuestras manos y postrados como la mujer con su impureza, le pidamos sanidad. Él se detendrá por todo aquel que reconoce su poder de salvación y sanidad y lo levantará, lo sacará del antro de maldad y perdición y aún de su propio falso sentido de justicia propia. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado con médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Una hora tardía, pero en medio del océano de gente te mira a ti y a mí, y a tu necesidad y la mía, a nuestras almas sin descanso ni consuelo, sin aliento ni esperanza. Está pronta su venida y ahora es el momento de hacernos de su manto. ¿Lo tomamos o titubeamos, aún mirando a aquellos alrededor nuestro, tal vez pensando: ¿qué dirán? Sabrán que soy pecador, perderé mi prestigio, me tildarán de fanático, mi estado social.
tal vez vamos a enfrentar lo que nos separa de Dios o desconocemos lo que nos separa de Él. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Nos acercamos a hurtadillas, nos vemos reflejados en uno que otro en la multitud. Hay un sinnúmero de seguidores que van buscando el milagro de los panes y los peces, o la promesa de ser librados de un gobierno opresor. Algunos quieren en este mundo de ahora el paraíso, y si no lo obtienen vacilan, dudan y flaquean. Él no prometió que seríamos exentos de problemas, sino que tendríamos su paz en medio de las tribulaciones. Nos acercamos aún más y vemos los pequeños que Él bendijo alrededor de sus piernas buscando su abrigo, y recordamos que debemos ser puros como ellos para seguirle a Él. Los vemos a ellos despreocupados y felices, sabiéndose aceptos en el amado. Vemos también a algunas de las fieles mujeres que le ministraban. Tal vez tú estás entre ellas, cuando extienden tus manos de misericordia y alimentas a los desamparados, ayudas a los pobres, das cobija al marginado. Viéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. O tal vez has dejado todo, como Pedro, Juan, Andrés, Mateo y los demás discípulos, por seguirlo a Él. O tal vez te acercas a tocar su manto en vista de todo lo que se ha desvanecido en tu andar en este duro peregrinaje a través de la existencia aquí. ¿Con quién nos identificamos o no nos identificamos? Ignorándolo completamente o dándole las espaldas, tendrá repercusiones a través de toda la eternidad para nosotros. Desconozco dónde te encuentras, pero sé que si le buscas lo hallarás en medio de tu tormento y dolor, tu desequilibrio y necesidad, y te llenará de su paz inefable. A menos que, como el joven rico, tengamos abundancia y plenitud material y prefiramos estas a seguirlo en su camino estrecho y a veces marcado por el dolor. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate, Talita cumi. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. 12 años tenía la hija de Jairo al ser resucitada por el Mesías. 12 años la mujer con su inmundicia. 2 milagros, un solo cuadro pictórico. Vida nueva, sanidad y entonces la resurrección. La palabra dice que después de resucitar a la hija de Jairo dijo: darle de comer. El festín después de ser levantados. Talita cumi, niña, levántate. Los burladores y escarnecedores no estarán en el festín. Los que se mofan de Cristo no serán levantados en la primera resurrección. Él no hizo el milagro en la casa de Jairo en medio de los incrédulos. De la misma manera, el levantamiento de su pueblo en su venida, su Israel espiritual, compuesto de gentiles y judíos, será llevado a Él en la hora que menos esperamos este acontecimiento, en un abrir y cerrar de ojos. Pero los escarnecedores que se burlaron de Él no serán parte de su pueblo. Él llamó a los íntimos, a los suyos, a estar allí, y la niña fue resucitada. El pueblo suyo, representado por los 3 apóstoles y los padres de la niña, vieron el milagro. Estaremos entre aquellos que Él arrebata en su venida, oyendo su voz, diciendo a todo aquel que vive en Él o duerme en Él: levántate, Talita cumi.